Buenos días, amigos y amigas de Andina Canal Online. Como cada jueves estamos con De Interés Público, programa en el que discutimos y conversamos sobre temas de interés público, de interés general para toda nuestra ciudadanía, para nuestra historia, para nuestro devenir como habitantes de nuestro querido Perú. Este jueves estamos en nuestra mesa tratando el tema de la afrodescendencia. Se está conmemorando el Día de la Afrodescendencia hoy jueves, y bueno, dentro del aporte que este sector de la población ha realizado a nuestro país, al Perú, tenemos muchísimo de qué hablar. Bueno, y para ello estamos con nuestro invitado de hoy. Él es Owanlay González, director de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura. Le damos la bienvenida y le agradecemos por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en este programa de interés público. Muy bien, bueno, Owan, empezamos hablando por las actividades que se realizarán hoy día, ¿no? Día en el que se conmemora la afrodescendencia, en el que se celebra la presencia de la afrodescendencia en nuestro Perú. Hay una serie de actividades de diversa índole y empecemos revisando cuáles son. Mire, yo quisiera empezar diciendo que hoy, 4 de junio, ya desde el año 2006, se celebra el Día de la Cultura Afroperuana, y este día fue elegido en honor de Nicomedes Santa Cruz, quien hoy, si estuviese vivo, cumpliría 90 años, y es uno de los personajes más representativos de la cultura afroperuana, ¿no? Porque encarna esta idea del pensamiento político de toda una cultura a través de su poesía y sus décimas, ¿no? Y hoy le rendimos, por supuesto, un merecido tributo y un merecido homenaje a la figura de Nicomedes Santa Cruz, hoy 4 de junio, Día de la Cultura Afroperuana. Ajá. La figura de Nicomedes Santa Cruz, de repente, la gente más joven no la tiene muy presente o no está tan al tanto de su importancia, pero es justo recordar, como decía nuestro invitado, el gran aporte que ha tenido, y no solo aquí en nuestro país, a través de la edición de libros, de escritos o de discos en los que se resaltaba y trataba también de sistematizar, ¿no?, el aporte musical, cultural de los afroperuanos. También en España fue muy celebrada su intervención en programas de la radio española, de la Radio Nacional de España. Y bueno, hablamos pues de un hombre, como se dice, del Renacimiento, ¿no?, porque su conocimiento, los temas que él trataba eran muy diversos, ¿no? Y bueno, creo que es justo que se revalore en este año, conmemorando su 90 aniversario de nacimiento, su figura, ¿no? Por supuesto, esta es la figura central hoy en la imagen que hemos construido desde el Ministerio de Cultura para el Día de la Cultura Afroperuana. Tenemos la imagen de Nicomedes Santa Cruz como parte de nuestro homenaje a sus 90 años y a su figura, ¿no?, emblemática. Y con ello un conjunto de actividades que se desarrollan hoy día, que iniciaron el 1 de junio, y que se extenderán durante todo un mes, ¿no? Y hoy tendremos, por supuesto, la celebración de reconocimiento de personalidades meritorias de la cultura en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional, ahí en el cruce entre la Avenida Aviación y Javier Prado en San Borja. Tendremos también una celebración que estará realizada desde las 4 de la tarde, me parece, en la Plaza Central de Lima, con la mesa de trabajo del Congreso de la República y la Municipalidad de Lima, y también tendremos en la ciudad de Piura la inauguración de la muestra fotográfica Afroperú, a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Piura. Además, también de 2 actividades musicales por la tarde. Tendremos a Camdú a partir de las 10 de la noche me parece, la Noche Barranco, y también tendremos el día de hoy a la Noche Afroperuana en la Peña Don Porfirio. Es decir, hoy hay un gran programa de actividades solamente el día de hoy, en la cual todas las personas podemos celebrar la historia, la memoria, la identidad y nuestra herencia afroperuana, ¿no? Porque la herencia afroperuana y todos los aportes de la cultura afroperuana no solamente son patrimonio exclusivo de los afroperuanos, sino que nos pertenecen a todos los peruanos.
Bien, como dice nuestro invitado, hoy día en que se celebra la cultura afroperuana, es el punto de partida para conversar, o la realización de otras actividades, conversatorios, foros, muestras sobre el aporte que ha realizado este sector de nuestra población a lo largo de la historia peruana. Nos hablabas, Oban, sobre el pensamiento político de Nicomés Santa Cruz. Este estaba estructurado en base o vinculado al tema afro, y si es así, ¿cómo se manifestaba? ¿De qué manera? Mira, hoy el término afrodescendiente es un término mucho más moderno. Nicomés Santa Cruz tenía su discurso en base al tema de la negritud, que era, por supuesto, una de las principales corrientes de pensamiento en ese momento. Y a través de eso, Nicomés Santa Cruz, en sus décimas y en sus poesías, pudo relatar un conjunto de episodios o pasajes que podían afectar en algún momento a población afroperuana, ¿no? Por ejemplo, él tiene una de sus décimas, creo que yo, más reconocidas pero poco apreciadas en el Perú, es aquella que dice: de ser como soy me alegro, ignorante quien critica, que mi color sea negro, eso a nadie perjudica. Y es justamente esta décima que hemos utilizado, esta pequeña cuarteta de esta décima que hemos utilizado por el Ministerio de Cultura en homenaje a este gran maestro, cultor de la cultura afroperuana, en un video promocional que ustedes pueden encontrar a través de la página web del Ministerio de Cultura. Y aplicado eso, el pensamiento de Nicomés Santa Cruz a alguna corriente específica dentro de la política, bueno, me atrevo a decir que de repente su sesgo era de izquierda, de reivindicación, no tanto de la cultura afro como la de los oprimidos. ¿Voy en lo correcto? Por supuesto, hay una lógica. Por supuesto, cuando tú vienes de un sector de la población que es vulnerable, lo más probable es que tú lo que tengas es que reivindicar los derechos de los más oprimidos, ¿no? Y la lógica, por supuesto, de Nicomés Santa Cruz en sus textos era de reivindicar y colocar en la agenda pública a través de sus escritos los principales problemas que existen alrededor de las sociedades, y no solamente de la sociedad peruana, sino también de la sociedad latinoamericana, ¿no? Él tiene una famosa décima también en que ensalza, digamos, nuestra identidad latinoamericana, ¿no? En donde empieza mi amigo, mi hermano, mi pata, mi socio, mi cuate, ¿no? Y donde dice que él no separó a la unidad de América Latina a través de fronteras, ¿no? Sino más bien que busca esta unidad entre el pueblo latinoamericano. En consecuencia, yo creo que la figura de Nicomés Santa Cruz es una figura que ha trascendido no solamente la afroperuanidad, sino también las fronteras del Perú, para ser una persona que en su pensamiento y en su obra luchaba por la igualdad y por la unidad, no solamente la unidad de los peruanos y los afroperuanos, sino también por la unidad de toda América Latina. Bueno, y Nicomés en determinado momento debió irse, ¿no? Bueno, él sintió la necesidad de emigrar y de continuar su trabajo intelectual en Europa, en España concretamente. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué continuidad tuvieron sus esfuerzos en nuestro país? Yo lo que diría es que gran parte de su mensaje de protesta en su obra, como temas vinculados a la discriminación racial, hoy vienen siendo resueltos a través de un conjunto de políticas públicas, ¿no? Hoy el Ministerio de Cultura elabora, creo yo, un gran esfuerzo a través de su plataforma y observatorio, mejor dicho, Alerta contra el Racismo, para brindar información al ciudadano cuando éste es víctima de algún tipo de discriminación, y especialmente discriminación étnico-racial. Y asimismo, hoy el Estado ha generado una instancia donde participan varios sectores del Ejecutivo, entre ellos el Ministerio de Cultura y liderado por el Ministerio de Justicia, que es el Consejo Nacional contra la Discriminación, ¿no? Y es a través de esta nueva entidad
que vamos a tener un conjunto de acciones y políticas que contribuirán a la disminución de la discriminación en todos los sentidos en nuestro país. Ajá. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema del racismo, quisiera redondear un poco el aspecto político, la visión política que se puede tener desde el sector de los afrodescendientes peruanos en cuestiones de participación. Me remito al ejemplo de las comunidades nativas e indígenas que tienen este mecanismo de la cuota, ¿no? de esa presencia en las listas de candidatos a cargos públicos, llámese Congreso, llámese regidores municipales o consejeros regionales. La necesidad de que se aplique lo mismo respecto a los afrodescendientes es similar, o digamos que no va por ahí la reivindicación que estos necesitan. Yo creo que efectivamente es necesario que el Estado genere los mecanismos a fin de asegurar la participación ciudadana de todos y de todos los peruanos y en especial de aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y con ello me refiero específicamente a población afroperuana. Esto me da pie para poder hablar que el Ministerio de Cultura hoy está trabajando en la elaboración de una propuesta de Plan Nacional de Desarrollo para la población afroperuana, que está hoy en su fase de participación, es decir, estamos discutiendo este primer borrador de documento con diferentes sectores del Estado y también con diferentes comunidades afroperuanas a lo largo y ancho del país, ¿no? A fin de tener una norma que se ajuste a las verdaderas necesidades de las personas a las cuales se va a beneficiar con este Plan Nacional de Desarrollo para Población Afroperuana. Y esta ha sido, por supuesto, una de las demandas de la población afroperuana, ¿no? Poder garantizar la participación en los procesos políticos de representación. Hablando ya en términos concretos, en términos de representantes, bueno, mi impresión, y supongo que la impresión también de buena parte de la audiencia, es de que, por decir, en el Congreso, ¿no?, el lugar donde están nuestros representantes, no están los afroperuanos, los afrodescendientes, los afroperuanos debidamente representados, o digamos que sí es el caso. Bueno, hoy creo que hay que destacar la presencia de 3 mujeres afrodescendientes que se encuentran en el Congreso de la República, ¿no? Tres mujeres destacadas, 3 mujeres exitosas, creo yo, que han triunfado en el deporte y que han entregado muchos lauros al Perú. Me refiero a la congresista Chihuán, a la congresista Tait y a la congresista Uribe, ¿no? Que creo que son 3 dignas representantes de la comunidad afroperuana hoy en el Congreso de la República. Ajá. Bien, y bueno, mencionaba también el tema del racismo, ¿no? Y que es identificable pues siempre con las poblaciones vulnerables, sobre todo en espacios urbanos como nuestra capital, y en otros países como que ya hay leyes sumamente severas al respecto. De repente nos está faltando mayor energía para sancionar ese tipo de manifestaciones. Yo diría 2 cosas. Hay que entender que la discriminación, especialmente la discriminación étnico-racial, es un fenómeno complejo, ¿no? Y que se entreteje entre 2 planos, ¿no? En el plano simbólico y en el plano estructural. En el plano simbólico encontramos todas aquellas frases o ideas que están vinculados como esta mano negra. Hoy, hace un día escuché a algún político hablar sobre este tema en un caso muy particular, o cuando nos referimos a una noche negra, ¿no? Y todo este contexto negativo sobre la palabra negro, y que se asocia rápidamente hacia la población afroperuana, y también entender que este fenómeno es también un fenómeno estructural, es decir, que existe un conjunto de estructuras en la sociedad que limitan, digamos, el acceso a un conjunto de derechos a la población afroperuana, ¿no? Y esto está vinculado a un conjunto de estereotipos que la sociedad tiene sobre este grupo de la población, ¿no? Y que muchas veces, de forma desafortunada, se han materializado en algunos personajes en la televisión sobre los cuales el Ministerio de Cultura se ha pronunciado, ¿no? Porque lo que han hecho estos personajes es reproducir estereotipos negativos sobre ciertos grupos étnicos, y con ello me refiero a población indígena y también a población afroperuana, ¿no? Esto ha hecho, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia el año pasado pueda, a través de una encuesta, observar a través de la misma cómo las personas a nivel general en el país sienten que la discriminación afecta a la población afroperuana.
Y una de las preguntas ha dado el siguiente resultado. Aproximadamente más del 60% de la población peruana piensa o siente que el derecho a la igualdad y a la no discriminación es el derecho más vulnerado para la población afroperuana. Esto me gustaría enlazarlo con uno de los resultados que tenemos a través del el estudio especializado sobre población afroperuana que será presentado el día 30 de junio. Y ha sido un esfuerzo enorme del Ministerio de Cultura, conjuntamente con el apoyo técnico del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE y con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y la Fundación FOR. Este estudio arroja que más del aproximadamente casi el 58%, mejor dicho, de los jefes de hogares encuestados en este estudio especializado entienden que la discriminación étnico-racial es una causa de la pobreza. Entonces hoy tenemos un gran porcentaje de población afroperuana que piensa que la discriminación es un obstáculo para su desarrollo, ¿no? Eso implica que estas personas sienten que en efecto se ejerce discriminación y no solamente del punto de vista cultural o social, sino también desde la misma estructura del Estado que supuestamente tendría que abrirle las puertas y evitar esas prácticas de discriminación, ¿no? Para que haya una asociación entre pobreza, entre el estado socioeconómico de una familia, de una persona con discriminación, deben haber hecho ese tipo de reflexión o de haberla sentido, ¿no? Por supuesto, evidentemente esto es parte del sentir de la gente y es aquello que a nosotros como funcionarios públicos tiene que hacernos también reflexionar sobre la necesidad de tener política pública diferencial y específica para la población afroperuana a fin de resolver los principales problemas que la afectan. Por ejemplo, este mismo estudio, que insisto presentaremos el 30 de junio, revela que más de un tercio de la población afroperuana percibe menos de un sueldo mínimo. ¿No? Tenemos más de un tercio de los hogares afroperuanos que perciben menos de 750 soles al mes. En consecuencia, esta situación es una situación grave. Solamente para poner un ejemplo, estos hogares, si tienen niños, muy probablemente estos niños, que representarán más de un tercio de los niños afroperuanos hoy, probablemente tengan o sufran de desnutrición crónica infantil. Esto es gravísimo para un estado como el nuestro, un estado que va creciendo y que ya se está convirtiendo en un estado de renta media, ¿no? Porque estamos condenando a un grupo de personas a que no puedan desarrollar a plenitud todas sus capacidades, ¿no? Y eso al final será también mucho más caro para el Estado, porque cuando estas personas lleguen a su edad productiva, el Estado tendrá que invertir 3 o 4 veces más de lo que invierte en otro peruano para que estas personas puedan desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Y es por eso tan importante tener una atención hacia la primera infancia, pero también una atención diferenciada, ¿no? Para entender que los pueblos indígenas y también los afroperuanos sufren de esta exclusión e imaginación y que hay que atenderlo. ¿De qué manera establecer esa diferenciación respecto al sector afroperuano? Porque en la cuestión indígena, andina o amazónica, los tenemos pues que están agrupados en comunidades, en poblaciones que incluso están lejos de los centros urbanos. Ahora, no tenemos tan claro si con la población afroperuana también ocurre lo mismo. Ahí lo que yo diría es que lo que está jugando en contra es un proceso de invisibilización, que es parte de este proceso de discriminación estructural, ¿no? Porque pensamos que los afroperuanos en realidad están en algunos lugares, pero cuando vamos a esos lugares no los vemos, ¿no? El Ministerio de Cultura hizo un esfuerzo enorme durante el año 2013 y 2014 para hacer una actualización del mapa geoétnico de población afroperuana. El equipo del Ministerio de Cultura recorrió toda la costa del país y encontró presencia concentrada de población afroperuana en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Ancash, Lima, Ica y Tacna. Lugares donde existe presencia importante de población afroperuana, destacando esencialmente lugares en el norte como Piura, en la provincia de Morropón,
en Lambayeque, en los distritos de Saña y Capote, por poner algunos ejemplos, que no quiere decir que no existan en otros lugares también alrededor. En gran parte de los distritos de Lima la presencia afroperuana es importante. Quiero mencionar algunos distritos como Breña, que está muy cerca de los estudios donde hoy nos encontramos. ¿Por qué no también San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, parte de San Juan del Lurigancho, aunque esto no esté dentro del imaginario? Distritos como Chorrillos, Lince, La Victoria, por supuesto, concentran importante población afroperuana que en muchos de estos lugares sus condiciones socioeconómicas no son las más óptimas, ¿no? Y también en provincias como Chincha, distritos como El Carmen, Ica, Pisco, Nazca, y también en algunos lugares como en Arequipa, en Acarí, por ejemplo, donde este mapa ha encontrado en todas estas regiones, con una ubicación precisa y exacta, para colocarlo al servicio de los demás funcionarios públicos para que estos puedan desarrollar política pública específica, ¿no? Y tengan una ubicación georreferenciada de la población afroperuana. Hablamos en algunos de esos casos de comunidades exclusivamente integradas por afroperuanos, ¿o no es tanto así? No, en el caso de población afroperuana lo que no encontramos son comunidades que estén al 100%, más del 90% con población afroperuana. Hay que recordar que los procesos de migración de las partes altas hacia la costa han sido procesos continuos, ¿no? Lo que ha permitido en la costa y esencialmente en los lugares donde hay hoy asentamiento de población afroperuana, que los diferentes grupos étnicos interactúen entre ellos y formen familias interétnicas, ¿no? Y hoy los lugares donde existe población afroperuana, esta población es mayoritaria, pero no mayoritaria sobre el 60%, sino también que conviven con otros grupos étnicos. Pero una de las cosas más singulares que nosotros hemos encontrado es que en las localidades donde existe población afroperuana, que como digo no son alrededor del 90 o 100%, estas comunidades son culturalmente afroperuanas, ¿no? Es decir, los procesos migratorios, si bien es cierto, han cambiado probablemente la composición demográfica de la sociedad y han generado este grupo de familias mixtas de diferentes grupos étnicos. Lo que encontramos es que la cultura, la memoria y la historia de la población afroperuana se preserva en estos lugares, ¿no? Y aquí me da pie para poder hablar hoy creo que de uno de los ejemplos más paradigmáticos, que es el distrito de Saña, en la región Lambayeque, que hoy, 4 de junio, en la ceremonia de reconocimiento de personalidades meritorias, será reconocido el distrito de Saña y sus pobladores con la distinción de repositorio vivo de la memoria colectiva, que es esta distinción que por primera vez en la historia institucional del Ministerio de Cultura brindará esta distinción a una localidad, ¿no? Porque entendemos desde el Ministerio de Cultura que esta localidad ha sido testigo, y no solamente testigo, sino que a través de la labor de sus pobladores y de sus organizaciones han desarrollado un conjunto de acciones para preservar, ¿no?, el patrimonio cultural inmaterial de la población afroperuana a través de la herencia, la memoria, la historia y la cultura, ¿no?, en esta localidad, ¿no? Y por eso hoy reconoceremos a la localidad de Saña, para lo cual están viniendo sus principales autoridades a esta ceremonia para recoger esta distinción de repositorio vivo de la memoria colectiva. Si no recuerdo mal, Saña es un lugar donde se cuenta con uno de los pocos y no únicos museos dedicados a la cultura afroperuana, ¿verdad? Correcto. Saña tiene tiene una actividad muy potente a través de su comunidad, y este museo, que es un museo en realidad comunitario, el Museo Afroperuano de Saña, ha sido uno de los principales motores para el rescate y preservación de un conjunto de tradiciones en el distrito de Saña, ¿no? La preservación de tradiciones como por ejemplo las décimas, ¿no? Y hoy vendrá uno de los principales decimistas del distrito de Saña, el señor Briones, que estará también acompañándonos esta tarde en
la celebración por el Día de la Cultura Afroperuana en el Ministerio de Cultura. Ajá. Bien, y en cuanto a este Plan Nacional de Desarrollo para la población afroperuana, estamos hablando de qué plazos para que esté listo, para que empiece a desarrollarse. Mira, este plan de desarrollo para población afroperuana será como una de las principales acciones que el Perú desarrollará en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que ha iniciado el 1 de enero del 2015 y culminará el 31 de diciembre del 2024 y que fue denominado así por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? La cual llama a los estados a realizar un conjunto de acciones de política pública que contribuyan al desarrollo de las poblaciones afrodescendientes en sus territorios nacionales. En ese marco, el Ministerio de Cultura está desarrollando este plan, ¿no? que cuenta con 4 ejes, que trata de implementar un conjunto de acciones de forma articulada, porque para eso es lo que sirven los planes, para articular un conjunto de medidas que garanticen la mejora de la calidad de vida de las y los afroperuanos. Nosotros nos encontramos hoy en el proceso de consultas de este documento, como mencioné hace algún momento, con diferentes sectores del Estado y con las diferentes poblaciones que se encuentran a lo largo de la franja costera, y esperamos tener ya esta norma publicada hacia fines de año, ¿no? Esperamos que podamos contar ya con un Plan Nacional de Desarrollo para población afroperuana hacia fines de este 2015. Ajá. Señor Ogonlay, ¿en qué espejos debe verse el Perú? ¿En qué espejos exitosos, ¿no? En relación a países, no tanto de otros continentes de repente, sino de nuestro vecindario latinoamericano, sudamericano, para diseñar políticas exitosas de integración de la población afrodescendiente? Una de las cosas que yo deberé decir en este momento es que desde la creación de la Dirección de Políticas para Población Afroperuana, escasamente hace año y medio en el Ministerio de Cultura, hemos venido observando un conjunto de experiencias exitosas en la región. Y aquí me gustaría hablar de algunos países como Brasil, que tiene ya una gran experiencia en los temas de institucionalidad pública, en temas de políticas para afrobrasileros, países como el Ecuador, que si bien es cierto ha empezado en el pasado muy reciente, ha avanzado significativamente en el proceso de la promoción y protección de los derechos para población afroecuatoriana, y por supuesto uno de los ejemplos creo que también se convierten en los más paradigmáticos son los realizados por el gobierno de Colombia, ¿no? Donde el gobierno de Colombia tiene una instancia similar a la Dirección de Políticas para Población Afroperuana, que es el ente rector, digamos, en la temática de población afrodescendiente, pero que a su vez tiene un programa presidencial, ¿no? Que vigila y supervisa las acciones para la mejora de la población afrocolombiana, ¿no? En todos sus sentidos, ¿no? Y con ello también un conjunto de planes nacionales, locales, y también de carácter provincial o distrital en favor de la inclusión y desarrollo de estas poblaciones, ¿no? Y creo que es en estos espejos en los cuales hoy nosotros nos estamos viendo a fin de poder disminuir la curva de aprendizaje y poder avanzar de forma mucho más rápida en el Perú en los temas de institucionalidad pública, ¿no? También hay que recordar que, a diferencia de otros países en la región, el Perú en los temas de institucionalidad pública, en temas de población afroperuana, tiene aproximadamente unos 13 o 14 años, ¿no? En los que se viene trabajando este tema, es decir, que es parte de la agenda pública, ¿no? Que Colombia tenga un programa presidencial dedicado a este aspecto de su sociedad implica pues que se le está dando una relevancia bastante elevada, ¿no? Y sería positivo esperar que de repente alguna vez ocurriera eso, ¿no? Que nuestras más altas instancias también den un impulso mayor que el que se le está dando ya a través del Ministerio de Cultura actualmente a este tema de la integración de los afroperuanos. Yo lo que digo es que hoy creo que el gobierno y el Ministerio de Cultura están cumpliendo su rol, ¿no? Que le toca de promover y proteger estos derechos, pero sí coinciden en el que hay una necesidad de que el tema de la población afroperuana y su situación socioeconómica y las brechas sociales que hoy afectan su desarrollo y normal desenvolvimiento en la sociedad puedan ser parte de la agenda política, pero también parte de la agenda pública, que hoy los medios de comunicación
acepten su responsabilidad social empresarial y que brinden contenidos en el que la diversidad en nuestro país sea apreciada, valorada y respetada, ¿no? Y que no contemos con personajes en la televisión peruana que enfaticen en estereotipos que son completamente negativos y nefastos y que construyen representaciones sociales sobre población afroperuana o indígena que son completamente negativos y que no contribuyen a su integración total en la sociedad nacional y a su desarrollo, ¿no? Este último punto, el de la existencia de este tipo de personajes ficticios, pero que finalmente transmiten, como usted dice, una imagen no positiva sobre la población afroperuana. Bueno, fue objeto de debate hace un tiempo cuando se plantearon estas denuncias concretas contra personajes de programas cómicos, ¿no? Del canal Latina específicamente. Y bueno, lo que a mí me sorprendió era que no hubo un consenso en apuntar que específicamente este personaje del Negro Mama era ofensivo, ¿no? Hubo un sector que sorprendentemente apelaba a argumentos intelectuales y hasta de libre empresa para justificar la existencia de ese tipo de manifestación. ¿Cómo se toma esto desde el lado de los afroperuanos, ¿no? Que hay ese tipo de argumentaciones. Ahí, como señalaba hace un momento, ahí vienen los temas que son de carácter estructural. Y se han generado un conjunto de estereotipos sobre población afroperuana que han sido fundamentados desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través de lo que fue esta corriente intelectual, entre comillas, del racismo científico, ¿no? Donde se asignaban un conjunto de categorías y de cualidades a esta población, a la población afroperuana, y que en resumen decían que no tenían grandes habilidades como para aportar al desarrollo nacional. Esto ha quedado desafortunadamente en el imaginario colectivo y un grupo de la sociedad aún concibe que población afroperuana no está capacitada para realizar un conjunto de acciones o actividades. Esto me hace recordar a su vez que un reciente estudio en el cual hemos cooperado como Ministerio de Cultura con el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico para observar cuáles son las barreras para el acceso al empleo. A través de un estudio experimental hemos descubierto que población afroperuana que compite con población no afroperuana y probablemente personas de tez blanca y con apellidos de origen extranjero, tienen 38% menos de posibilidades de ser llamados a un trabajo, ¿no? Y con ello lo que estamos confirmando a través de este estudio, la existencia de una segregación ocupacional para población afroperuana, ¿no? Y con ello habría que preguntarse, por ejemplo, en la televisión, ¿cuántas personas afroperuanas que son periodistas y que estoy seguro que hay, son parte de la imagen de un canal de televisión, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí ya empezamos a encontrar un conjunto de estereotipos, o cuántos están hoy en puestos importantes en empresas significativas, ¿no? del desarrollo nacional, sino más bien hoy, como refleja también el estudio que presentaremos el 30 de junio, refleja que una porción importante de población afroperuana se encuentra en empleos no calificados, ¿no? O en empleos de servicio, ¿no? En los cuales no se requeriría grandes estudios, o una población importante también de población afroperuana subempleada, ¿no? Que tiene un estudio de carácter superior, ya sea universitario o no universitario, pero que no ejercen su propio empleo, ¿no? ¿El Ministerio de Cultura ha tenido acercamiento con estos medios de comunicación como para constatar si en efecto su conciencia social, su responsabilidad social está siendo asumida de mejor manera respecto a este tema? Yo creo que venimos realizando desde el Ministerio de Cultura un trabajo importante para transmitir este mensaje. La diversidad cultural en nuestro país es un activo para el desarrollo. Nuestra diversidad no es ni debe ser entendida como un obstáculo para el desarrollo. Hoy nuestra diversidad, que se muestra por ejemplo en nuestra culinaria hoy tan reconocida, es parte y producto de esta diversidad, ¿no? Y por eso desde el Ministerio de Cultura tenemos un mensaje sobre el respeto, la valoración y el reconocimiento de la diversidad cultural como aporte
para el desarrollo y como activo para el desarrollo de nuestro país. Muy bien, bueno, ya lo sabemos, amigos de Interés Público y de Andina Canal Online, hoy día se celebra el Día de la Cultura Afroperuana y es el punto de partida para una serie de actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de las siguientes semanas. Es tiempo pues de reflexión también sobre el aporte, la importancia que los afrodescendientes han tenido en nuestra historia y siguen teniendo y lo seguirán teniendo. Es también momento de reflexionar respecto a cómo nos integramos todos como peruanos, como parte de una sociedad, como parte de un país, un lugar en el que, como señalaba Arguedas, están presentes todas las sangres, todos los colores. Y bueno, le agradecemos a nuestro invitado de hoy, a Owen Lai González, director de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura, por haber estado con nosotros llevándonos este mensaje, estos aportes. Nosotros volvemos dentro de un momento con más de Interés Público. Quédese en la sintonía de Andina Canal Online. Permiso. Mide aproximadamente 40 centímetros y pesa 450 gramos. No tiene dientes y se alimenta solo de termitas y de hormigas. A simple vista parece un bebé de alguna especie de oso hormiguero, pero no es así. Este diminuto animal está en su edad adulta. Su nombre científico es Cyclopes didactylus y es más conocido como serafín de platanal. Es el oso hormiguero más pequeño del mundo y se encuentra en América Central y América del Sur, en países como Costa Rica, Colombia, Brasil y Ecuador. En el Perú, esta especie prevalece en Pucallpa y Tingo María y está en peligro de extinción. Es un animalito que se encuentra en peligro de extinción por la amenaza de la deforestación de los bosques. Este animalito es un individuo de vida nocturna. Solamente se alimenta de hormigas específicas y vive en la copa de los árboles. No baja para nada a la tierra. Debido a las altas y fuertes caídas y el no encontrar algún lugar donde vivir con condiciones apropiadas para su desarrollo, la vida de esos animales están en peligro. En el Perú se ha creado hace más de 10 años el proyecto de conservación de hormigueros peruanos, donde se consigue rescatar y adaptar al cautiverio estas especies. Hoy somos los pioneros a nivel internacional en conseguir la fórmula exitosa de las dietas adecuadas para los serafines de platanal, que permiten ampliar su tiempo de vida en cautiverio. Su supervivencia es de un promedio de año y medio en un zoológico extranjero, pero Huachipa tiene el récord con más de 10 años en cautiverio. Han sobrevivido 10 años por la dieta, la formulación de la dieta. La dieta se encargó pues de formularlo el equipo de nutrición, la jefa de fauna, Lizeth Bermúdez, y en base a esa dieta que ha sido exitosa, estos animalitos han logrado sobrevivir tanto tiempo. La valiosa investigación de la dieta ideal para estos tipos de osos hormigueros, realizado por Lizeth Bermúdez Larrazabal, jefa de fauna del Parque Zoológico Huachipa, ha sido publicado en una revista virtual científica de los Estados Unidos y será expuesta en el 22º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, en Córdoba, Argentina. Un logro más para la investigación nacional y para la conservación animal. No es posible exponerlos a la vista del público debido a los cuidados que merece su especie, pero Agencia Andina logró captarlos. La forma en que vayas vestido a una entrevista tiene que ser la formal, la correcta, ¿ok? Porque eso va a mostrar desde la entrada, o sea, qué tan cuidadoso eres con tu persona, si estás bien peinado, si estás, tus uñas están limpias, porque la primera impresión, el primer impacto es como la foto. Si la primera foto que tomas de la persona que vas a entrevistar es un chico que está con un jean, con parches y zapatillas, o sea, la foto va a ser, oye, este es un informal. O sea, va a trabajar de manera informal. ¿Podré confiar en él? Entonces, por eso es que es importante que estemos bien puestos, ¿no?
desde el momento en que atraviesas la puerta donde vas a ser entrevistado. ¿Cómo caminas? Camina con la espalda derecha. Y saludar. No así, sumisión, poder, no, central. Se da la mano y luego tomas asiento. La forma correcta de sentarnos es con los pies puestos en la tierra, porque eso implica la percepción es de estabilidad, equilibrio. Y si tengo una mesa delante, puedo colocar las manos sobre la mesa o puedo utilizar el triángulo sobre la mesa. A la hora de contestar, me inclino ligeramente hacia adelante. Me hacen la pregunta, me concentro en la pregunta porque la estoy escuchando con claridad y respondo. Ni más. Estamos de vuelta en De Interés Público, programa de Andina Canal Online. Con ustedes nuevamente Fidel Gutiérrez en la conducción y ahora abordamos, luego de conocer detalles de la celebración del Día Nacional de la Cultura Afroperuana, pasamos a un tema algo distinto, pero también vinculado al desarrollo de nuestro país y de nosotros como sociedad. Estamos ahora con nuestro invitado, el viceministro de Políticas Agrarias, César Sotomayor Calderón, representante del Ministerio de Agricultura, a quien saludamos. Buenos días, viceministro, gracias por estar con nosotros y bueno, la intención es conocer un poco por dónde está yendo la aplicación, los temas principales dentro de la política agraria del gobierno. Ya falta pues un año y medio para que acabe esta gestión y bueno, ¿qué se espera desarrollar o continuar desarrollando dentro de las políticas agrarias en este lapso? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Es una brillante oportunidad para hacerle conocer que en esta última etapa nosotros hemos logrado culminar la oficialización de nuestra Política Nacional Agraria. Esta Política Nacional Agraria ha sido aprobada el año pasado, casi terminando el año, a través de una resolución ministerial y a partir de esa resolución y aprobación hemos pasado a una exposición en todos los gobiernos regionales. Un tema que a raíz del proceso de descentralización y de regionalización quedó como una tarea pendiente desde el gobierno central, era renovar el trabajo de articulación, este proceso de articulación entre gobierno central y gobiernos regionales. En el caso del Ministerio de Agricultura y Riego, el haber tenido después de más de unos 15 años un documento oficial sobre la Política Nacional Agraria ha permitido llevar esta política a los diferentes gobiernos regionales, principalmente a las direcciones regionales de agricultura de cada región, para poder alinear las actividades que hace cada región en función de esta Política Nacional Agraria. Tuvimos reuniones inicialmente en Ica, en la que compartimos este trabajo con Ayacucho, con Ica y con Lima Provincia, luego pasamos a Cusco, en Cusco estuvimos con Madre de Dios, Apurímac, Puno, hicimos lo propio luego en Lambayeque, con las regiones del norte, Piura, La Libertad, Cajamarca, Ancas, y sucesivamente pasamos por varias regiones. Ahora estamos en un trabajo de especificación de esa Política Nacional Agraria con cada dirección regional agraria. Hemos estado hace 2 días en Puno, hoy día colegas nuestros están viajando a Huánuco, la siguiente semana lo haremos en Cajamarca, es decir, un trabajo con cada región y ahí estamos identificando diferentes paquetes de obras y actividades de cada región, pero alineadas a las 10 políticas agrarias. Estas 10 políticas agrarias empiezan con el manejo y conservación de suelos y aguas. Luego pasamos a una política de desarrollo forestal.
luego de seguridad jurídica, de reconversión productiva, tan de moda ahora y tan necesaria además para el país, reconversión productiva que por ejemplo está empezando con las actividades que estamos haciendo en el Brain, la erradicación de la coca, pero por productos promisorios en el mercado. Dejar los cultivos ilegales y pasar a cultivos con bastante rentabilidad y además con bastante mercado, ¿no? Frutas, café, cacao. Estamos con una política de innovación agraria, la política de gestión de riesgos, la política de fortalecimiento de capacidades y la política finalmente de promoción de mercados, promoción de cadenas productivas. Estas 10 políticas que han sido puestas en consistencia con los gobiernos regionales, probablemente antes de su oficialización a través de un decreto supremo, tengan algún ajuste, producto de las sugerencias y muy buenas observaciones que nos han hecho las diferentes regiones en el país. Pero como repito y como decía en mis palabras iniciales, ha servido para retomar ese trabajo articulado entre un órgano que es un órgano rector de la política agraria, que es el Ministerio de Agricultura y Riego, y los organismos que son ejecutores en gobiernos regionales a través de las direcciones regionales agrarias. ¿Y hay receptividad? ¿Cómo se está tomando desde estos organismos las propuestas, lo que está llevando el Ejecutivo, el Gobierno Central hacia ellas? ¿Qué tanta capacidad también han notado ustedes que hay para en efecto ir desarrollando estas políticas? Mire, la receptibilidad de los gobiernos regionales ha sido evidentemente positiva. El interés de los técnicos y colegas y antiguos colegas que antes conformamos una sola institución ha sido también evidente y de mucho entusiasmo. Ha servido para renovar compromisos de ambas partes, desde el lado de la conducción de las políticas, desde la normatividad, desde el acompañamiento, pero también desde la ejecución en campo. Sí hay algunos problemas. Tenemos más de 10 años, o tal vez, repito, los años que ha durado este proceso de descentralización y la ruptura definitiva que tuvimos con ellos hace como 7, 8 años con los gobiernos regionales y que luego no hubo ningún trabajo sostenido entre gobiernos regionales y gobierno central a través de Minagri. Sí, obviamente muchas dificultades para retomar este lazo y este vínculo, pero también abre nuevas oportunidades, oportunidades para hacer un trabajo bajo otro marco normativo, bajo incluso otro escenario económico. Somos ahora un país que es una potencia en ciernes en agroexportación. Hace 10 años nosotros exportábamos unos 300 millones, 300.000 millones, ahora estamos exportando 5.400 millones de dólares. Exportamos esto en el año 2014 y en un promedio en los últimos años de 4.500 millones de dólares en exportaciones. Nuestro objetivo y nuestra meta es exportar, llegar a más o menos unos 7.000 millones de dólares en el año 2016 y ir creciendo, y esto abre oportunidades a algunos gobiernos regionales. Ese es el nuevo escenario, un escenario en el que, por ejemplo, estas megatendencias de apertura de mercados, de crecimiento de la clase media a nivel mundial, es decir, de la demanda por alimentos, pero también una megatendencia que tiene que ver mucho con nosotros, el cambio climático, ¿no es cierto? Escasez de recursos hídricos, ha variado la estacionalidad en el régimen hídrico, es un factor que también tomamos muy en cuenta y los gobiernos regionales lo tienen tan presente como nosotros y que está obligando a que estas políticas agrarias se den en ese marco y consideren por eso como la primera política el manejo y conservación de suelos y aguas. ¿Qué está permitiendo, por ejemplo? Que en el gobierno regional Cusco llevemos este 22 y 23 de junio el primer encuentro nacional de siembra y cosecha de agua a partir de las experiencias que tiene el gobierno regional de Cusco en 11 microcuencas haciendo este trabajo, pero también tomando en cuenta otras experiencias que hemos visitado a raíz de las exposiciones de la política agraria. Por ejemplo, la región Ica,
en Chincha tiene una microcuenca Chavín, donde hace algunos años hace programas de manejo y conservación de suelos y aguas con un programa de siembra y cosecha de agua. La mancomunidad de Río Cachi en Ayacucho, donde distritos como Pilpipata tienen experiencias novedosas en siembra y cosecha de agua. Las experiencias de las Amunas en Huarochirí, Cajamarca, Huancavelica, Apurímac, que están llevando estas experiencias, vamos a tener ocasión de escuchar y esperamos que como una de las conclusiones más importantes de este seminario, tengamos conjuntamente la oportunidad de hacer el lanzamiento del Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua. Siembra y cosecha de agua que tiene que marcar el hito en el país de un manejo responsable del agua, del aprovechamiento del régimen de lluvias que durante 5 o 6 meses y a veces menos no es muy aprovechado en la sierra, y coincidiendo en que la sierra tenemos casi el 64% de la superficie en secano, que solamente está sujeto a régimen de lluvias, pero acompañado de los efectos de este cambio climático que hace que la estacionalidad del régimen de lluvias sea tan variable ahora, obliga a dar continuidad y hacer que este programa de siembra y cosecha de agua sea uno de los principales instrumentos de la política pública en el país para ayudar a resolver el tema del agua, ¿no? Supongo yo que también esto implica evitar esta suerte de conflictos por el uso de agua que se habían suscitado entre algunas jurisdicciones en el pasado, ¿verdad? Ahí me imagino que ese tipo de cosas debe estar quedando ya relegada para que haya un efectivo uso de este recurso natural. Yo le voy a comentar lo que usted acaba de manifestar con un ejemplo que acabo de ver en la región Cusco, en la microcuenca de Quescay. Quescay es un cuerpo de agua, era una pequeña laguna que efectivamente provocaba el conflicto de intereses entre 2 centros poblados de 2 diferentes cuencas, Paucartambo y la microcuenca de Calca, ¿no? De 2 provincias, 2 centros poblados, pero que ninguna hacía uso del cuerpo de agua, porque efectivamente el espejo de agua no alcanzaba para regar a ninguna de ellas. Fue el trabajo de un proyecto especial del gobierno regional, el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente, que promueve un trabajo de organización, de sensibilización técnica, de capacitación en esta siembra y cosecha de agua, ¿no? Captación del agua de lluvia, enriquecer entonces el espejo de agua, multiplicar la cantidad de agua que tiene la laguna, conformar un comité de regantes de ambas microcuencas y que ahora ese conflicto que no permitía usar esa laguna, esa potencialidad, ese activo, ahora esté aprovechado productivamente por ambos centros poblados. Entonces, evidentemente, lo que usted acaba de mencionar es un ejemplo de cómo un buen trabajo, pero cogestionado desde el Estado y la sociedad civil, es decir, los usuarios, los productores, puede llevar a prevenir, a resolver problemas de conflicto y sobre todo a aprovechar racional y productivamente los activos que están para usarse. Ese es uno de los ejemplos que vamos a ver en este seminario, en este primer encuentro de siembra y cosecha de agua, y que nos está permitiendo hacer este lanzamiento del Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua. Creemos que un buen trabajo en esta materia va a servirnos para promover también una actividad de prevención de conflictos entre comunidades, probablemente entre empresas y también productores, y finalmente la ganancia sea el desarrollo del territorio de la zona, el desarrollo del territorio de la región, y ojalá poder contar pronto también con algunos productos provenientes del área andina, como cultivos andinos, también apuntando el sector exportador. Ajá. Bien, y bueno, ya tenemos que ir despidiéndonos en el programa y conversando con el viceministro de Políticas Agrarias, César Sotomayor. No queremos dejar la oportunidad de preguntarle respecto a quiénes son las estrellas dentro de este auge de la agroexportación. ¿Qué productos son los que están llevando la bandera en este fenómeno? Principalmente frutas y legumbres, esto como las uvas, los mangos, las paltas, la palta Hass, ahora último los arándanos, el café, aunque el café tuvo un bajón con
el problema de la roya, pero nuevamente el trabajo que hicimos desde el Ministerio, con Agrobanco, con nuestras direcciones como SENASA, INIA, negocios agrarios, está haciendo que se reactive el café y nuevamente pasa a jugar, como usted dice, la Liga de Estrellas en la agroexportación. La quinoa, proveniente de la zona altoandina, también comienza a jugar en estas ligas de agroexportación, pero todavía tenemos algunos productos en espera, con un gran mercado, ¿no? Granos andinos como la kiwicha, probablemente la maca, ya estamos con alguna reglamentación para proteger la maca. Son productos que tienen que marcar también la pauta en esta agroexportación. Muy bien. Bueno, nosotros ya no tenemos más tiempo para seguir conversando. Agradecemos muchísimo la presencia del viceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, César Sotomayor, y también a nuestro invitado en el primer bloque, al señor Oban Lai, director de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura. Con ambos hemos dialogado sobre temas vinculados a sus sectores y hemos visto que hay muchos planes a futuro esperanzadores para la economía y también para la sociedad peruana. Nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves en De Interés Público. Se despide de ustedes Fidel Gutiérrez desde Andina Canal Online. Siga con nosotros en nuestra sintonía, pues vienen más programas y más información. Buenos días.